¿Se escucha? Sí. Muy bien. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Los invito al libro El Evangelio según San Lucas, capítulo 12. Vamos a estar viendo del versículo 13 hasta el versículo 21. Lucas 12, del 13 al 21. Y mientras lo van buscando, les comento una cosita. Que como predicadores de la palabra de Dios, somos llamados a presentar todo el consejo de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y sabiendo de que la palabra es útil, que es inspirada, que es útil para enseñar, corregir, para exhortar en algunos casos y en otros casos el darnos palo. Y bueno, si este mensaje llega a producir eso, solo te pido una cosa: no mates al mensajero. Amén. ¿Lo tienen? Lucas 12, del 13 al 21. Vamos a leer versículo 15. 12, versículo 15, y vamos a pedir la ayuda del Señor. Lucas, capítulo 12, versículo 15. Dice así: Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Oramos. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, mi Señor, en primer lugar, por poder reunirnos, el alabarte, exaltar tu nombre, Señor. Y en este momento, Padre, te pido de que uses tu palabra, Señor, para hablar a cada uno de nosotros, que nuestros corazones, Señor, sean dóciles para recibir este mensaje. Padre, que exhortes, que redargullas, que nos escudriñes, Señor, en nuestro corazón, para ver si en nosotros hay un ídolo que está ocupando el lugar que solamente a ti te pertenece. Padre, dame el denuedo y la capacidad, Señor, de ser claro, de ser simple y de que tú obres a través de este siervo. Te lo pedimos, Señor, para la edificación de los santos, para la edificación de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús oramos y gracias te damos, Señor. Amén y amén. Muy bien. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Quién ha escuchado esta frase en algún momento? Gracias. Una frase que allá afuera se escucha mucho. Una frase que te impulsa a que dejes aún tu sangre por obtener bienes materiales y por alcanzar riquezas. Pero sabiendo esto, de que es casi una filosofía de vida, allá afuera, creo que ninguno de nosotros estaría sorprendido ante la siguiente afirmación: somos una generación materialista. Somos una generación materialista. Sí, una generación obsesionada con lo material y con el dinero. ¿Verdad? El celular, el aire acondicionado, el auto del año, el Smart TV, la Play 5, la tarjeta de crédito, la cuenta bancaria, la ropa, la moda. Y la lista sigue y sigue y sigue en un interminable etcétera y etcétera. Hay un metejón con las posesiones materiales y con todo lo que tenga que ver con el dinero. Y es más, hasta hay canales de YouTube donde puedes encontrar videos con los siguientes títulos: los 20 hombres más ricos del mundo, los 15 más ricos de la música, los más famosos y adinerados del deporte. Y hasta te dan detalles de qué cosas hacen con el dinero, de las locas cosas que se compran. Y hay mucha gente que consume eso. No sé si habrán visto ese tipo de programas. Es más, me imagino que la gran mayoría ve programas de deportes, ¿verdad? Y en cualquier canal, sea Fox, sea ESPN, cualquier programa deportivo, te están hablando del valor de los contratos de X deportista, de lo que van a cobrar. 15 millones, 20 millones, 40 millones. 40 millones por un futbolista. Y te agarra una ira santa. Oti, te quiero. La gente literalmente está obsesionada con el dinero y con las cosas materiales. Y esto no es un problema solamente de hoy en día.
La Biblia, ¿saben que tiene mucho que decirnos en cuanto a este tema? ¿Cuál tiene que ser nuestra relación con el mismo, con el dinero? Y el Señor ha enseñado mucho en cuanto a este tema, respecto a podría decirse, la obsesión que hay en el corazón humano en cuanto a este tema. Y muchas de las enseñanzas del Señor que nos ha dejado en cuanto a esto, cuando uno mira las palabras del Señor, vemos que hay una palabra que podría resumir todas las enseñanzas en cuanto a las riquezas. ¿Cuál sería esta palabra? La palabra sería cuidado. Cuidado con el efecto que tiene las riquezas y los bienes materiales en nuestro corazón. Y esta podría ser la palabra que resume este mensaje. Y hoy vamos a poner nuestros ojos sobre un pasaje en el cual el consejo que sale de este mismo pasaje sería este: cuidado con el efecto que tiene el dinero en tu corazón. Lucas capítulo 12, del versículo 13 al 21. Pero este relato vamos a dividirlo en dos partes para extraer dos advertencias que el Señor nos deja y para poder protegernos de este enemigo silencioso. La primera advertencia, podríamos decir que ponerle este título: mantente atento y protégete. ¿De qué? Versículos, ahora sí, del 13 al 15. Dice así: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Muy bien, para tener un poquito de contexto, el capítulo 12 de Lucas, desde el inicio, versículo 1, nos encontramos con el Señor enseñando a una gran multitud. Vemos el versículo 1 nos dice de que había una gran multitud alrededor del Señor. Y es más, nos resalta de que era tanta la multitud que se empujaban unos a otros. Quizás en este lugar, en este momento, el Señor estaba alrededor de, 15.000, 20.000 personas que estaban escuchando sus enseñanzas. Y entre tantas personas habían discípulos genuinos, pero también habían muchos curiosos que lo seguían de ciudad en ciudad. Una gran cantidad, y no sé cómo hacían para enseñar a tantas personas. Pero ahí lo encontramos, a nuestro Señor Jesús. Y vemos en el versículo 13, vemos que de entre la multitud sale alguien que resalta. Pero si vemos un poquito más atrás, el Señor vemos en el versículo 1 y 3, lo encontramos a nuestro Maestro enseñando cosas espirituales. En el versículo 1 al 3, el Señor está hablando les advierte que se cuiden de la hipocresía de los fariseos. Los fariseos, este grupo con el cual estamos ya relacionados. Un grupo que era una secta religiosa de ese momento, de aquella época, que hacía mucho énfasis en aquella época cumplir mucho la ley de Dios, la ley dada de Dios por mano de Moisés, y también en cumplir las reglas que ellos mismos habían agregado. Ellos habían entendido erróneamente de que relacionarse con Dios es cumplir reglas, más que cultivar una relación con el Señor. Después vemos en el versículo 4 en adelante, el Señor sigue enseñando en cuanto a quién hay que temer. Que no teman a aquellos que los persiguen y que solamente pueden matar el cuerpo, sino temed a aquel, el que puede matar vuestro cuerpo y echar vuestra alma en el infierno. Luego en el versículo 8 en adelante, el Señor habla del perdón incondicional que Él ofrece a todos los hombres. Y en medio de su exposición, de asuntos espirituales, ahora sí llegamos a este versículo 13, con la interrupción de un desubicado. Jesús es interrumpido de una manera repentina por alguien de la multitud, así nomás, de sopetón. No sabemos si él se puso de pie, si levantó la mano, pero este personaje
en medio de 15.000 personas, interrumpe al Señor y le dice, versículo 13, Maestro, di a mi hermano que parta la herencia conmigo. ¿What? ¿Qué? El Señor viene hablando de cosas espirituales y de golpe aparece este personaje. Imagínense qué escena. Qué desubicado, dirían algunos. Qué inoportuno. Qué materialista y centrado en sí mismo está este hombre. El Señor está hablando de cosas espirituales y este viene y habla cosas puramente terrenales y puramente de Él. ¿Y qué nos ilustra esta actitud? Que exactamente ese es el efecto que tiene el dinero en el corazón humano. La interrupción ilustra esto. ¿Qué cosa? Que lo material te distrae de aquello que es espiritual. Este individuo no le puso atención al Señor en sus enseñanzas, ¿no? Él estaba interesado en que le resuelvan un problema de una herencia. Él estuvo ahí, él escuchó al Señor, pero su corazón ignoró completamente las enseñanzas del Señor. Ese es el efecto de las riquezas en el corazón humano. Modifica nuestro norte. Ya una vez usé este ejemplo, pero imagínense una brújula. Un norte siempre enfocando hacia arriba. Bueno, depende de la posición que la pongas. Siempre enfocando hacia arriba. Pero las riquezas tienen la habilidad de que a esa flecha la inclinan un poquito. Terminás desviándote unos grados y tomaste la tangente, te fuiste y te perdiste. Ese es el efecto que tiene la riqueza. Nos desenfoca de las cosas que son espirituales, de lo que realmente importa. Nos hace pensar de que en ellas, que en las riquezas encontramos la plenitud o la felicidad que nuestro corazón necesita. Luego nos dice en el versículo 14, el Señor le responde a este personaje y le dice, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Yo no vine a eso, dice el Señor. Yo no vine a resolver ese tipo de problemas. Y aprovecha esta oportunidad, aprovecha la interrupción precisamente para traer una enseñanza de valor eterno, una enseñanza, una advertencia acerca del efecto del dinero y de las posesiones materiales sobre nuestros corazones. Versículo 15, nuevamente dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¡Wow! ¡Qué enseñanza! Más de uno habrán mirado el desubicado y le habrán dicho, oh, toma pavo. ¿Querías atención? Ahí tenés. El Señor les da una enseñanza general para el descuidado, para el desubicado y también para el resto de la audiencia. Y usa unas palabras muy especiales. En este versículo 15, vamos a poner atención a estas palabras. Mirad y guardaos de toda avaricia. Presten atención a esta palabra, mirad, mirad. Literalmente significa observen, observen con agudeza. Y es un mandato, porque es un verbo que termina en de, es imperativo. El Señor Jesús les está diciendo, miren bien, presten atención. Yo les mando que estén atentos a toda avaricia. Tenemos que estar atentos a lo que esto puede producir en nuestro corazón. Ese es el sentido de las palabras, de la palabra esta en el original. Observen con agudeza, estén atentos. Y agrega algo más. Y guardaos de toda avaricia. Literalmente es, levanten la guardia. Es lo que dice en el original. Es un término militar que significa estén listos para defenderse. ¿Defenderse? ¿De qué? Pues de toda avaricia. ¿Y qué es la avaricia? ¿Alguien sabe qué es la avaricia? Es ese deseo de tener más y más, pensando que eso me llenará, que eso me dará felicidad, que eso me dará plenitud. Es cuando yo obtengo cosas creyendo que ahí estará mi gozo.
Esa es la descripción de la avaricia. Y eso es el sentido que tienen estas palabras en el original. Y esos términos que usó el Señor Jesús, mirar con atención y guardarnos de toda avaricia, es un uso excelente de palabras. Porque lo que el Señor quiere mostrarnos aquí es que la avaricia, el deseo de tener, la idea de que lo material me llena, es el pensamiento de un avaricioso. Y es algo muy sutil, que no te das cuenta y esto crece en tu corazón. Si no prestamos atención a nuestro corazón, podemos terminar atrapados y sin darnos cuenta. ¿Sí? Por eso las palabras que él usó el Señor son tan importantes. Y vamos a parafrasear este versículo. Sería una cosa así. Miren atentos, protéjanse, levanten la guardia y defiéndanse de esta inclinación que tienen ustedes de querer más y más para llenar sus corazones. Eso es lo que el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros hoy. Y hermanos, corríjanme si estoy equivocado. La avaricia nos seduce de una manera muy sutil y sigilosa. Y sin darnos cuenta, estamos nosotros también involucrados en la carrera del materialismo y de la acumulación. El Señor nos da la razón de por qué tenemos que guardarnos y estar atentos. ¿Por qué? Versículo 15, la segunda parte, dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No tiene sentido que te dediques a acumular y a pensar que eso te va a satisfacer, cuando realmente la vida no está ahí. De nuevo, las palabras que usa el Señor aquí para vida es muy especial. Miren, en el griego, se nos acaba de ir el maestro en griego, pero bueno, en griego hay dos palabras para la palabra vida. Una es bios, bios de donde sale la palabra biología. Sería la palabra que significa la vida corporal, mi vida, la vida de ustedes, la vida física, mi vida, mis recursos. Pero la palabra que usa acá el Señor es la palabra zoe, con Z, que significa la vida buena, una vida plena, una vida satisfecha y feliz. O sea, en palabras simples, el Señor está diciendo, vean bien, estén atentos, estén preparados para defenderse de toda forma de avaricia, porque al final la vida feliz, la vida plena, no está en la abundancia, no está en tener mucho, no está ahí, amigo. Esto sería dicho medio a lo gaucho, este texto. Pero lamentablemente, hermanos, a veces nos confundimos. ¿Sí? Pensamos que lo siguiente, cuando tenga el auto, ahí voy a ser feliz. Lo voy a ilustrar todos los días, le voy a pasar la aspiradora, voy a pasarle revividor a las cubiertas. Y después se rompe, hay que hacer la BTV, el mecánico te cobra caro y la felicidad se termina. A veces pensamos que si tenemos ropa de marca, nos vamos a ver más distinguidos y la gente nos va a respetar. Pero al tiempo engordan, la ropa ya no te entra y tienes que venderla. Ahí tampoco está la felicidad. A veces pensamos que la comodidad que nos dan los bienes materiales, las cosas materiales, esa es la plenitud y la felicidad que nosotros queremos. Pero ni la diversión, ni el poder, ni la comodidad que se obtienen con dinero pueden proveerte el sentido de satisfacción, de plenitud y de perdón, de gozo que solo Dios te puede proveer. Amén. Pero antes de continuar, quiero aclarar que no estoy diciendo que tener mucho sea malo, o que ser rico sea pecaminoso. Invitame un asado, si es así. El Señor no critica la cantidad. Dios es el que da las riquezas. Y Dios también, en algunas ocasiones, permite la escasez en nuestras vidas. Pero lo que se está tratando acá, en este versículo, no es la cantidad, sino la actitud del corazón. Podríamos decir la actitud de enfoque. Y pueden decir, ¿y de dónde sacas eso? Bueno,
Vamos a ver ahora la segunda parte de este relato. Versículo 16 al 21. Y dice así. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Bien, aquí el Señor usa una técnica didáctica, le llaman algunos. Sabemos que es una parábola. En esta parábola el Señor está ilustrando y está expandiendo la enseñanza que nos acaba de dar en los versículos que hemos ya leído. Y nos dice que quiere enseñarnos que miremos atentos y nos guardemos de la avaricia, porque la vida del hombre no está en la abundancia de los bienes. Si miran bien, el problema del rico, de la parábola, está en el versículo 21, que dice, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Esa es la conclusión de la parábola. Y hay un problema en el corazón humano. Cuando quiero ser rico aquí, para mí, y no ser rico allá, para con Dios. Mi mejor vida ahora, dicen algunos. Cuando mi vida se trata solamente de que mis tesoros están aquí, lo más preciado de mi existencia está aquí y no allá, ahí tengo un problema. En Mateo 6, versículo 24, nos dice lo siguiente. 6:24. Esto está en la pantalla, sí. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Yo puedo tener riquezas, pero si las sirvo, no puedo servir a Dios al mismo tiempo. Si mi vida, mi lealtad está bajo las riquezas, si estoy dispuesto a hacer casi lo que sea por obtener riquezas, entonces tengo un Dios en mi corazón y no es el verdadero Dios. Mi lealtad tiene que estar con Dios y las riquezas son un accesorio, son una bendición, un instrumento en mi vida. Pero si olvido esto, si dejo de estar atento y proteger mi corazón, puedo terminar mal. ¿De qué manera? Bien, esto nos lleva a la segunda mitad de la exposición. Segunda advertencia, y sería el no tener en cuenta a Dios. Y este punto lo dividiremos en tres subpuntos, sencillos, simples. El Señor termina en el versículo 21 diciendo, así es el que hace tesoros para sí y no es rico para con Dios. Así es. Así como la nueva versión internacional, miren cómo traduce este versículo y nos va a ayudar para entenderlo. Dice así, así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico, para con Dios. Así le sucede. Interesante. Bueno, vamos a ver cómo le sucede a una persona que es rica para él y no para con Dios. Vamos a ver qué le sucedió a este hombre. Porque el Señor nos estaba diciendo en el versículo 15 de que nos cuidemos y nos guardemos de la avaricia. Porque este hombre en la parábola, la avaricia lo capturó. La avaricia lo sedujo y lo atrajo. Vamos a ver cómo fue que lo atrajo. No sé ustedes, pero yo no quiero terminar como él. No quiero ahogar mi sed por Dios en el mar turbulento de la avaricia. Entonces, ¿cómo fue que la avaricia y las posesiones materiales sedujeron a este hombre? Vamos a ver tres cosas que le pasaron. Primera cosa que le sucedió a este hombre, versículo 16, y dice así,
El Señor comienza esta historia diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y solo nos dice eso. Ujú. Y podemos deducir, ya que solamente obtenemos esto en el versículo 16, que la heredad de un hombre había producido mucho. Y solo nos dice esto. Podemos deducir que este hombre en toda la parábola no reconoció en ningún momento que Dios es el dador de todo. Y él le termina pasando lo que comúnmente se le llama, se le subieron los humos a la cabeza. Escucharon esa frase, ¿verdad? ¿Y por qué los que se enriquecen se les suben los humos a la cabeza? Porque el que se enriquece cree que lo hizo por su propia capacidad. O sea, por la fuerza de su brazo. Soy un capo, diría él. De nuevo, la heredad de un hombre había producido mucho y no vemos señal de gratitud en este hombre. No alaba a Dios, no alza sus ojos al cielo y solamente se preocupa en qué va a hacer con todo lo que produjo su tierra. Y hay muchas teorías en las que el hombre piensa que puede uno ser rico. Dejando de lado la de pararme en el barrio a vender polvitos mágicos. Esa no, de lado esa. Algunos atribuyen la riqueza a la suerte. Dicen, la suerte le sonríe. Bueno, sí. A muchos no nos sonríe, sino que creo que se nos mata de risa. Pero esa teoría es absurda. Otros dicen, no, lo que pasa es que nació en cuna de oro. Bueno. Otros dicen, no, tiene buenos contactos. No, hay que tener buenos estudios, dicen otros. Y otros hacen un sancocho de todo esto y dicen, no, para ser rico tenés que estudiar, tenés que tener buenos contactos, venir de una buena familia y que hay que trabajar. Al final, el hombre tiene muchas maneras de hacerse rico. La Biblia tiene solo una. Dios da y Dios quita. Amén. Sea el nombre de Jehová bendito. Y está muy bueno que el Señor use una ilustración de un agricultor. ¿Por qué? Porque de todos los empresarios, si hay alguien que debería estar verdaderamente agradecido con Dios por enriquecerse, es el agricultor. La mayor parte de las cosas que pasan en la agricultura no dependen del agricultor. Si llueve mucho, es un problema. Si llueve poco, es un problema. Si viene una mosca o un gusano, es un problema. Es más, la semilla, el fruto, brota casi de manera automática. Cuando el Señor dice que la tierra de cierto hombre ha producido mucho, entonces entendemos de que esto es obra de Dios. Dios le ha dado riquezas a este hombre. Y no hay en ningún momento una señal de devoción a Dios, al Dios que se lo ha dado todo. El que piensa que lo que tiene es solo por la fuerza de su brazo, tiende a olvidarse de Dios y se enorgullece. Y entonces ahí la avaricia lo seduce. Y ese es parte del problema que vemos en esta parábola. Dios le habla a su pueblo a través de Moisés y les dice que tengan cuidado. ¿De qué? Deuteronomio 8, versículos 17 y 18. Creo que estará en la pantalla. Versículos 17 y 18. Viendo el contexto de este pasaje, podríamos ponerle una pequeña frase antes. Versículo 17. Y no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. Versículo 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Dios es el que da, Dios es el que quita. Las riquezas nos deberían llevar a una vida de más y más gratitud, y no a una vida de más y más orgullo. Una vida de más y más devoción a Dios que da, y no una vida centrado en mí, donde yo me endioso o donde las riquezas terminan siendo mi Dios. Pero atentis a esto, porque así como el rico está inclinado y tentado a enorgullecerse y a alejarse de Dios,
El que tiene poco, por obra de Dios, tiende a enojarse y a quejarse con Dios. Así que tanto el rico tiene que estar postrado ante el Dios que da. De la misma manera, el pobre y el que poco tiene también debe estar postrado ante el Dios que quita. Porque si Él lo quita, Él sabe por qué lo quita. El dinero nos mantiene tentados de ambos lados, ¿verdad? El dinero es una prueba para el corazón humano. En Proverbios 30, el sabio, hablando con Dios en una oración, le dice: no me des riqueza y ni pobreza. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? El dinero es un problema en el corazón humano y tiene el efecto de desviar nuestro corazón, de desviarlo de Dios. Y eso es lo que le pasó a este hombre. Él acumuló mucho, se enorgulleció, no vio el cielo, no puso sus ojos en Dios, no pensó en Dios. ¿Y por qué digo que no pensó en Dios? Bueno, porque versículo 21 dice que así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Segundo punto, segunda advertencia. Lo segundo que vemos en esta parábola es que este hombre ignoró por completo que las riquezas son dadas para compartirlas. Repito, las riquezas son dadas para compartirlas. Cuando yo recibo riquezas, no debo aumentar solamente mi nivel de vida, sino mi nivel de generosidad. Pero fíjense lo que piensa este hombre. Versículo 17 y versículo 20. Dice: y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es. Este hombre dijo, tengo todo lo que necesita mi vida para poder descansar, comer, beber, disfrutar. Según él, lo que su alma necesita para su plenitud es lo material. Y acá lo vemos resolviendo un hermoso problema. Un hermoso problema porque no tenía dónde guardar sus frutos. Todo lo que es la tierra, su tierra produjo. Y es un hermoso problema que el rico tiene a veces, que no tiene dónde guardar todas sus cosas. Y es un problema que el que no tiene nada, no tiene de qué preocuparse. Así que no hay problema, diría Alf. De nuevo, él tenía graneros. Él tenía donde guardar su cosecha. Lo que pasa es que él quería guardar más. Él quería guardar más con un solo objetivo. Él. ¿De dónde sacamos esto? Miren versículos 18 y 19. Encontramos 4 mis. Él dice, mis frutos. Después vemos versículo 18, mis frutos, mis bienes, mi alma. Vemos que creo que el Señor quiere que captemos una idea de que la avaricia nos seduce a que nos enfoquemos en nosotros mismos. Y así como no vemos gratitud hacia Dios en este hombre, cuando él recibió mucho, ahora no vemos sensibilidad hacia los demás cuando él recibió mucho. Este hombre se olvidó de Dios, se olvidó de los demás y se concentró en descansar, comer y divertirse. Porque yo soy el único objeto de mi progreso. Y creo que no son las palabras que algunos de nosotros hemos pronunciado, pero nuestro corazón, a veces las actitudes, dirían casi esto, estas mismas palabras. Porque yo soy el único objeto de mi progreso. Peligroso.
Así que así es el que acumula tesoros para sí. Hermanos, la generosidad es una virtud de Dios, es un atributo de Dios. La Biblia nos habla mucho de que Dios es un Dios generoso. Y por tanto, sus hijos deben ser generosos. En Mateo 5:45 dice de que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. El planeta en el que vivimos lleva siglos produciendo en exceso lo que el ser humano necesita. Dios ha sido y es abundantemente generoso. ¿Y quieren más? Esto lo saqué de Charles Spurgeon. Escuchen lo que dijo él. Su mayor acto de generosidad, hermanos, fue la cruz. Dios dio lo que más le costaba. Piensen esto. ¿Qué es lo que le costó a Dios crear el planeta en donde nosotros vivimos? ¿Qué les costó? ¿Qué le costó a él? Según Génesis capítulo 1, solo le costó hablar. Dios habló y la tierra fue. Pero el sacrificio en la cruz, el sacrificio de Cristo, le dolió a Dios, le dolió al Hijo, le dolió al Padre y le dolió al Espíritu Santo. Toda la Trinidad involucrada en el acto de mayor generosidad que nosotros podamos hoy ser testigos. Dios se entregó a sí mismo por nosotros los pecadores. El Dios generoso se entregó por nosotros los avariciosos. Hermano, tú que estás aquí sin Cristo y aún no has puesto tu confianza en Él, escucha esta frase. Dios se entregó a sí mismo por nosotros, los pecadores. Así es. Si tú quizás aún no has reconocido tu pecado, déjame decirte de que la paga del pecado es muerte. Hay un castigo que te espera, un castigo eterno. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Arrepiéntete hoy, ven a Cristo en arrepentimiento y fe y recibe el mayor regalo que puedas recibir, mucho más valioso que cualquier perla preciosa, mucho más valioso que cualquier cofre de oro. Dios te está llamando hoy, a ti pecador, porque Él vino a buscar y a salvar a los pecadores. Dios espera que nosotros seamos intencionalmente y gozosamente generosos. Cada domingo recordamos ese versículo que dice que Dios ama al dador alegre. Timoteo recibió unas instrucciones muy interesantes de Pablo, del apóstol Pablo. Primera Timoteo 6, versículo 17. Miren lo que dice. Primera Timoteo 6, versículo 17. A los ricos de este siglo mando que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Súper claro, ¿no? Lo mismo que estamos hablando. Las riquezas tienden a enorgullecer a la persona. Se le suben los humos a la cabeza. Les dice de que no sean agrandados, ni pongan su esperanza, su seguridad en lo que es pasajero de las riquezas. Que hoy está y mañana no. Que hoy las tienes y mañana, ¡puf!, como agua entre los dedos. Yo tengo un sueldo de mago, dijo uno, hago 2 movimientos y desaparece. Si sube el dólar, si baja el dólar, si se devalúa una cosa, si votamos mal y vuelven los de antes, no, sino nuestra esperanza tiene que estar en el Dios vivo, el cual da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahí mismo en Timoteo, 1 Timoteo 6, versículos 18 y 19, miren lo que dice. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir y que echen mano de la vida eterna. Que sean ricos en buenas obras.
dadivosos y generosos. En otras palabras, ¿quieres hacer tesoros en los cielos? Donde la polilla y el óxido no pueden destruirlo. Donde los ladrones no pueden robarlo. Transfiere tus tesoros allá, a los cielos. ¿Cómo? ¿Cómo puedo transferir mis tesoros allá a los cielos? Te paso el alias. El alias es, sé generoso, hermano. ¿Cómo acumulo tesoros en los cielos? Una forma es siendo generosos con los bienes que tenemos en este mundo. Agustín de Hipona, miren la frase que dijo. Dios lo que quiere no es que yo pierda mis riquezas, sino que las cambie de lugar. Así es. Pero la tercera cosa que le pasó a este hombre es que él se olvidó de que su vida no es una vida para vivirla en avaricia, centrado en lo material, concentrado en el aquí y en el ahora. Él se olvidó de su muerte. Se olvidó del día de su muerte. Versículos 19 y 20, nuevamente. Volvemos a Lucas, versículos 19 y 20. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es. Y acá, pequeño paréntesis, pequeña perlita a los que les gusta estudiar. Este relato, este ejemplo, lo encontramos en el Salmo 49. Si quieren anotarlo y después chusméenlo en casa, como tarea para casa, Salmo 49. Verán la ilustración de este personaje. Y una más, Nabal de Carmel. ¿Recuerdan este personaje? Primera de Samuel 25. Muchos hablan de que esta parábola que el Señor Jesús usó aquí en este fragmento es un hecho real. Y se los dejo como dato curioso. Analicen este personaje, esta parábola, con Nabal de Carmel y vean las impresionantes similitudes que hay, tanto en su vida, en su falta de generosidad y en su muerte. Se las dejo ahí picando. Bien, ahora sí, volvamos. Piensen esto. ¿Cómo es que el mundo define hoy el éxito en una persona? Se los dije al principio, como dije en la introducción, al que le va bien económicamente. Y este hombre, el hombre de la parábola, ha alcanzado lo que la gente quiere, la obsesión de nuestra generación, lo material y las riquezas. Él se dijo a sí mismo, tú tienes suficiente para muchos años, hablando a su alma. Puedo descansar tranquilo. Vean cómo la tranquilidad de este hombre está gracias a sus riquezas. Y la Biblia nos dice, mi alma solo puede estar tranquila cuando lo tengo a Él. Amén. El problema de este hombre fue que se desenfocó y pensó que la vida se trata del aquí y el ahora. Y el Señor le dice de que Dios lo confrontó y le dijo, necio, ¿no te das cuenta de que te vas de aquí? Que te vas de aquí, de hecho, te vas hoy mismo. La vida es corta, hermanos. Es más, la Biblia nos hace estar preparados para el día de nuestra muerte. ¿Recuerdan este versículo? Prepárate para encontrarte con tu Dios. Tenemos que estar preparados para el día de nuestra muerte. Es más, el libro de Eclesiastés nos habla mucho del tema. Y eso nos hace desenfocarnos en lo que realmente es importante. Porque la muerte le pone un límite a nuestra vida. Pero las riquezas hace que la olvidemos. De que nos olvidemos el foco, lo principal, para lo cual estamos. A ver, ¿a quién le pasó? Cuando te estás quedando sin crédito y llamas a alguien para decir algo importante. Y le hablas y, ay, ¿cómo estás? No sabía hace cuánto tiempo que... Pará, que te tengo que contar algo rápido. Y ¡pum! Usted se ha quedado sin crédito. Oh, ¿a quién le ha pasado? A mí muchas veces. Sería algo así. Tenés que concentrarte en lo que realmente importa. Escuchen esto. Un dato escabroso.
Un estudio dice de que la vida a nivel general y a nivel mundial ronda entre los 75 años. Eso es más o menos 27.000 días de vida que tiene una persona que vive 75 años. Tan solo 27.000 días. Más o menos unas 657.000 horas. Pero eso solamente si vivís 75 años. Pero de esos 75 años, la mayoría de nosotros dormimos entre 7 a 8 horas. Y estas 7 o 8 horas de las 24 horas que tenemos. O sea, que de los 75 años, ¿te la pasás despierto? 49 años nada más. 49 años para sentir el viento en la cara, para contemplar un hermoso paisaje, para transpirar, para trabajar. Eso es lo que te pasás despierto. 49 años. Hay gente que duerme la mitad de su vida, eso es cierto. Pero la mayoría de nosotros que dormimos más o menos lo normal, nos pasaremos despiertos 49 años. 18.077 días, si llegás a los 75 años. Hay muchos de nosotros que no vamos a llegar a esa edad. Yo nomás ya tengo 40 años. Nuestra vida, esta vida, es corta. Preparémonos para la vida que viene. Amén. Y ahora te hago esta pregunta. ¿Dónde está tu tesoro, hermano? ¿Para qué es que estoy trabajando? Y no estoy diciendo que dejen de trabajar, no se pongan contentos. No. No dejes de trabajar. No dejes de guardar y de ahorrar. No. Lo que te quiero decir es que puedes hacerlo, pero tu enfoque no debe estar ahí. El norte de tu brújula no debe ser ese. Tu plenitud no está ahí. La vida no es eso. Si Dios te lo da, gloria a Dios. Él es el dador. Sé generoso, hermano. Abre tus manos. Piensa en eso como un instrumento para glorificar a Dios. Ponlo al servicio de Dios, al único y verdadero Dios. Acumula tesoros allá. De eso se trata la vida. De nuevo, ¿dónde está tu tesoro, hermano? Y quizás ninguno acá pensó en abrir una cuenta en el cielo. ¿Cómo se abre una cuenta en el cielo? Para acumular tesoros allá arriba. Tú que estás sin Cristo, reconoce tu condición de pecado. Y arrepiéntete. Y dile, quizás, Señor, mi vida ha estado desenfocada. Tal vez hasta ahora has vivido pensando solo en ti. Has vivido para las riquezas. ¿Y eso ha sido el enfoque de tu vida? Pídele perdón al Señor. Quita ese ídolo de tu corazón. Y ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y tendrás tu nombre escrito en el libro de la vida. Pero para nosotros, hermanos, creyentes en el Señor, que ya entendimos eso y en algún momento quizás nos hemos sentido seducidos o fuimos seducidos y atrapados por la avaricia de este mundo, por la fijación en las cosas materiales. También debemos arrepentirnos y que nuestro corazón esté sumisamente sometido a Dios y que la acumulación de las riquezas sean celestiales y no acumulación de riquezas terrenales. Amén. Oremos. Santo y bendito Dios, Padre, reconocemos que muchos de nosotros hemos sido seducidos, hemos sido arrastrados, Señor, por las riquezas de este mundo. Nos hemos desenfocado y hemos perdido el rumbo, Señor. Padre, muchas veces en nuestra carrera de la fe no podemos seguir corriendo, nos sentimos cansados, no podemos avanzar. Vemos como los demás siguen creciendo, siguen un camino en el cual se sienten gozosos porque sirven cada día más, cada día mejor. Pero nosotros, con el peso de nuestro pecado sobre nuestras espaldas, no podemos seguir adelante en esta carrera. Padre, queremos ahora que por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, Señor,
escudriñes nuestros corazones y ve si en nosotros hay caminos de perversidad, Señor. Si hay en nosotros un ídolo que ha ocupado el trono el cual solamente te pertenece a ti. Señor, límpianos a través de tu Santo Espíritu, límpianos, Señor, con tu palabra, para que en nuestra vida solamente te adoremos y te amemos solamente a ti, Señor. Para que no estemos sirviendo a las riquezas e intentando servirte a ti, Señor. Que estemos entregados de cuerpo, alma y espíritu, ya que nuestro espíritu y nuestros cuerpos son tuyos, Señor, comprados a precio de sangre. Padre, te damos gracias esta tarde, gracias por tu palabra, Señor, y que tú obres y hables a cada uno de nosotros conforme a tu voluntad y para la honra de la gloria de tu santo nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.